¿Qué decía Iván? ¿Cuál era la pregunta que Iván le estaba haciendo? No, profe, era como una acotación a lo que usted estaba diciendo. Pues que no, en este libro no solamente este pedacito, sino que el libro en general habla como el liderazgo que se, bueno, sobre todo como político, porque cuando Maquiavelo lo escribe porque los Medici cuando recuperan el reino en Florencia, ellos lo destierran a él de Florencia. Y entonces eso es lo que hace es ir por los diferentes principados y mirar de qué manera se ejerce correctamente el liderazgo. Entonces él viene y este libro El Príncipe lo escribe él como una recomendación hacia el príncipe y le enseña muchas cosas, pero le enseña cómo ser un buen líder, liberarse de los aduladores y lo demás. Entonces el libro como tal, en general, habla de eso y me parece muy bueno. Yo tuve la oportunidad de leerlo en un momento y la verdad sí. Me parece interesante el aporte que hace Iván. Y sí tiene que ver con eso, tiene que ver cómo el liderazgo, pues de hecho, si estamos hablando de un contexto político, pues ustedes saben de que ellos deben de tener una capacidad de comunicarse bastante importante y la forma de cómo puede inclusive llegarle a la gente y cómo puede convencerlos de alguna u otra manera, pero lógicamente llevando coherencia en lo que dicen y hacen, que muchos políticos lo que dicen es pura cháchara, pura mentira y realmente no valoran qué es lo que dice ahí. O sea, eh, no es solamente saber hablar, sino también tener un estilo de liderazgo muy coherente con respecto a lo que se está diciendo, a lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está planteando en el tema del príncipe que plantea Maquiavelo, es eso, de que no es solamente eh, adular por adular, sino... Sí, por favor. Entonces, eso es, y es un aporte muy interesante lo que somos está mencionando, Iván. Bueno, Listo, profe. ok, sigamos entonces. Eh, en 1947, Weber distingue tres bases de autoridad. Y estas tres bases de autoridad son las que logran empezar a diferenciar los diferentes estilos de liderazgo. La base racional está legitimada por las normas y reglas vigentes en una sociedad. Entonces estamos hablando del poder. ¿Sí? Es una autoridad legal y en donde lo que él dice se hace y punto, no hay nada más que hacer. ¿Sí? La base tradicional está ligada a, a esa legitimada por la tradición, es decir, de que con el paso de los días, con el paso de los meses, de los años, la persona ha asumido siempre un estilo de liderazgo muy tradicional y entonces la gente lo sigue porque es el que siempre ha tomado la decisión y ha generado pues ese tipo de aspectos importantes en el manejo que da. Permítame un instante, por favor. Bueno, muchachos, esta pregunta, ¿los líderes nacen o se hacen?
¿Ustedes qué creen? Yo creo que se hacen, profe. ¿Qué hacen? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esa opinión? ¿O nacen? Yo digo que nacen, que nacen, que O, nacen o al profe, y también pienso que dependiendo, bueno, teniendo las bases de la autoridad esa que dice Weber también, digo que los legales se hacen y los carismáticos nacen, entonces, por eso digo que pueden o nacer. serán los dos, o serán las dos. ¿Sí? Sí, puede que sean las dos, teniendo Carismática. en cuenta las bases este. Ajá. Ok. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar qué tan cierto es. Acá vemos nosotros una gran cantidad de personas que son reconocidos como líderes. Martin Luther King Jr. fue considerado un líder. Juan Pablo II fue considerado un líder. Eh, Hitler fue un líder, pues negativo, pero un líder, ¿no? La gente lo seguía. ¿Sí? De hecho, hay una película que presentan en Netflix que se llama Él está vivo, y es como una parodia, es como una Hitler resulta viviendo o aparece en nuestra época y, y bueno, y estaba uniformado y vestido como el Führer, ¿no? Entonces la gente cree que es un actor de televisión, un actor de cine y empiezan pues como a contratarlo para que dé charlas y toda esta cuestión, pero era el original, Hitler, ¿no? Y el asunto es de que él tiene un poder de oratoria bastante fuerte, muy importante y termina otra vez como convenciendo y seguramente si le dan más largas al asunto, termina generando una tercera guerra mundial. Entonces, esa película me pareció muy interesante y explica un poco la manera como los líderes pueden estar generando influencia en el contexto donde ellos quieran. No es sino que conozcan del tema, no es sino que conozcan a la gente que lo rodea y empiezan a convencer a los demás. Entonces, yo pienso que cuando se habla que si los líderes nacen o se hacen, eh, me parece que en ambos casos podrían estarse dando ese tipo de condiciones. Y yo se los explico de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo nací con la posibilidad, es decir, mi familia, mis padres son músicos y les gusta la música clásica, les gusta el piano, les gusta el violín, y yo estoy como que en ese mundo, ¿sí? Entonces, bueno, a mí mis padres me inculcaron entonces eh, me educaron mi oído para escuchar música clásica, para aprender instrumentos musicales como el piano, el violín, el saxofón, bueno, una gran cantidad, pero entonces soy muy dado a la música, ¿no? Como que ese contexto en donde yo estoy me alimentaba muchísimo como por ese gusto. Desde el útero, de pronto se estaba dando eso y bueno, pero resulta que por cuestiones del destino mis padres fallecen, entonces toda esa estimulación que yo venía teniendo desde temprana edad se ha perdido, porque ellos eran también pues muy, que les encantaba la música. Entonces ellos fallecieron y quedé en manos de un tío, ¿sí? Pero ya a mi tío nunca le gustaba ese tipo de música, para nada, o sea, él era más de música cualquier otra, menos música clásica. Entonces, esta situación eh, me hace a mí entonces entender de que si a uno no le favorece en el contexto donde yo estoy, por más de que yo venga con esa predisposición para la música, si no es estimulada, pues esa habilidad se puede perder, ¿sí? Entonces, para mí los líderes nacen y se hacen. Para mí ambas condiciones o ambas variables estarían así como muy, como muy a la orden de eso, ¿no? De que nacen porque pues
depende mucho de cómo viene esa formación genética, cómo desde una temprana edad, inclusive en útero, antes del nacimiento, se venía toda esa estimulación, ¿sí? Por parte de los padres, que siempre colocaban música o algo así por el estilo. Y que, pues, lógicamente tenía yo como todas esas condiciones. Y luego está ligado a la manera como en el contexto en donde yo estoy, cuando no aparecen ese tipo de, de, de estímulos que se presentan en ese momento, pues entonces yo pierdo toda esa destreza, esa habilidad, porque me han dejado de reforzar, me han dejado de estimular, y entonces pues, eso queda ya como en el olvido. Ustedes saben de que hay una teoría que se llama la teoría del desuso, en donde dice que si yo no tengo, no me están reforzando cierto tipo de cosas, pues la habilidad que yo tenía se va perdiendo. Entonces, para poder determinar este tema de los líderes nacen o se hacen, hay que mirar un poco como el liderazgo dentro de un rasgo de personalidad. El liderazgo se define como un conjunto de rasgos estables a lo largo del tiempo, estables a lo largo del tiempo. Y de las situaciones, entonces acá estamos ligando un poco cómo desde temprana edad yo he venido pues como mostrando esas habilidades de liderazgo, porque yo asumo, porque yo lidero, porque yo tomo decisiones, porque yo en el grupo entonces yo soy el que llevo la batuta. Pero eso no es algo azaroso, no, eso es algo, como lo dice esta definición, son rasgos estables. Cuando hablamos de rasgos hacemos referencia a la personalidad. Son rasgos de la personalidad que está presente a lo largo del tiempo y de las situaciones. Entonces, si me colocan a mí, yo tengo esa experiencia de ser líder y de manejar las situaciones, si me colocan a mí en una situación de esas, la gente ya sabe que puede esperar confiada y tranquilamente en que yo voy a manejar bien esa situación. ¿Por qué? Porque es un rasgo estable en mi comportamiento, en mi personalidad, a lo largo del tiempo y de las situaciones. Entonces, aquí tiene que ver muchísimo con la capacidad de solucionar problemas, que estaremos hablando de esa inteligencia, pero también tiene que ver con la personalidad. ¿Sí? La personalidad tiene que ver con los rasgos y cómo yo estoy asumiendo cierto tipo de comportamiento en ciertas circunstancias. ¿Sí? Entonces, que en últimas permiten influir sobre otros. Entonces se debe tener una personalidad no tanto dominante, sino una personalidad de líder como tal, ¿sí? Pero también tiene que ir acompañado de este tema de la inteligencia, porque pues las dos deben ir de la mano. Yo puedo tener una personalidad muy arrolladora, pero si no tengo el conocimiento, no sirve. O lo otro, si yo soy una persona que tiene un conocimiento elevado, es decir, tengo un coeficiente intelectual muy elevado, pero mi personalidad es como muy pasiva, supremamente pasiva, pues entonces esta inteligencia termina perdiéndose o manejándose o presentándose de una manera inadecuada. Solo uniendo estas dos características, estas dos aptitudes y actitudes, podríamos hablar de liderazgo, inteligencia y personalidad que permiten influir sobre otros. Y en el 69 menciona otras relacionadas con la personalidad y la inteligencia, en donde determina que hay características de los líderes que son las siguientes: la inteligencia, la extraversión, pues extraversión es lo contrario a introversión, la dominancia, porque yo debo demostrar carácter, demostrar firmeza, o sea, que yo sepa qué es lo que estoy manejando y que yo no me deje influenciar de una manera fácil, sino que termine yo cediendo siempre, no.
Dominancia en el buen sentido de la palabra, no dominancia en que esté generando malos aspectos. Y lo otro es la empatía. La empatía está relacionada con la manera como yo le sé llegar a la gente, como yo me coloco en los zapatos de los demás. Para identificar a los líderes habría que medir estas características. El liderazgo como rasgo de personalidad también dice en el 74 las características se asocian al liderazgo son la actividad, una persona muy creativa, inteligencia, dominancia, confianza en sí mismo. Esto hace parte del autoconcepto que tiene la persona, que tenga motivación de logro, es decir, que asuma retos, que sean retos significativos y que la persona los afronte y no le dé miedo inclusive el fracaso. De hecho, si fracasa, tiene la oportunidad de verlo de otra manera y a seguir adelante en ese sentido. Habilidades interpersonales tienen que ver con esa empatía. Ahora, algunas son habilidades más que rasgos de personalidad. Digamos, las habilidades interpersonales tienen que ver, pues, como su nombre lo indica, con habilidades, motivación de logro, son estrategias que utiliza la persona para alcanzar los objetivos que se proponga. Confianza en sí mismo tiene que ver con rasgo de personalidad, ¿sí? Dominancia tiene que ver más que todo con rasgos de personalidad y lo mismo la inteligencia, ¿sí? La actividad puede estar más relacionada con habilidades que con rasgos. Los individuos que no poseen estas características han sido líderes, ¿sí? O sea, Hitler no fue empático para nada. Él tenía una motivación de logro, pero una motivación de logro supremamente individual. Él no tenía habilidades interpersonales, solamente todo lo que él manejó lo usó siempre pensando en el poder, ¿sí? Y todas las barbaries que él hizo, ¿no? Y él sí dominaba a la gente. La inteligencia la tenía, porque la capacidad que tiene que tenía este personaje era bastante interesante para poder influir sobre los demás. Lógicamente aquí el contexto en donde los pequeños, los hijos de los alemanes, ¿sí? Terminaban ayudando a Hitler de una manera que se sintieran, digamos, representados por él, totalmente. Diferente sería a que, digamos, la gente no lo siguiera porque no confía en él. No, por el contrario, él confiaba muchísimo, sobre todo los alemanes, porque se sentían muy bien representados, ¿sí? Y en esa situación, cuando hablamos nosotros de estas características de Hitler, pues Hitler lo que hacía siempre era imponerse y utilizar todo su poder para seguirlo, para que lo siguieran. Lo otro es que también a los judíos, cuando ellos tenían pequeños, hijos menores, pequeñitos como 5 años en adelante, eran llevados pues para formar las filas de Hitler, ¿sí? Volverlos soldados, y eso les lavaban el cerebro impresionantemente, tanto así que los seguían a morir después, ¿sí? Algo así pasa también con Pablo Escobar, o pasó con Pablo Escobar. Pues Pablo Escobar tuvo una inteligencia para hacer toda esa maldad, pero carecía de habilidades interpersonales. Su logro era pues simplemente tener el poder también, tenía mucha, pues yo no sé si confianza en sí mismo, yo pensaría que él no tenía mucha confianza en sí mismo, sino que el tener el dinero, pues a quién no le da confianza, ¿sí? Entonces, son estilos de liderazgo que están arraigados en la personalidad de un individuo, ¿sí? Los rasgos, como les decía, son estables en el tiempo y en las situaciones, así que
los que poseen los rasgos del liderazgo serán buenos líderes siempre. Sin embargo, se ha comprobado que hay personas que unas veces son buenos líderes y otras no. ¿Por qué creen ustedes que pase eso? Pues porque somos seres humanos y que de acuerdo a situaciones que se vivan, puedo yo estar influenciado de una manera negativa por mi parte emocional y entonces eso termina afectándome. O sea, que yo sea un buen líder no quiere decirte que no tenga emociones, ni que no tenga sentimientos, ni que no me deprima. Seguramente sí. La cuestión está en que cuando yo manejo mi inteligencia emocional, cuando yo manejo lo que tiene que ver con el autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, la autoeficacia, pues seguramente yo puedo salir más rápido que otras personas de momentos de frustración. ¿Sí? O sea, el buen líder no quiere decir de que no se deja afectar por las cosas. O sea, es un ser humano como lo somos cualquiera de nosotros. Los buenos líderes son los que adaptan su estilo a las características de la situación. Es decir, que miran de una manera mucho más funcional y adaptativa el contexto para poderse adaptar al mismo. ¿Sí? La teoría del liderazgo como estilo de comportamiento, a través de evaluaciones, de cuestionarios, de experimentos de laboratorio, estudios de campo, incidentes críticos, se identifican las conductas, habilidades y actitudes de los líderes eficientes. ¿Sí? Lewin Lippi-White en el 39 establece que la mayoría de las investigaciones en los años 50 y 60 analizan los estilos de liderazgo de personas con puestos de directivos. ¿Por qué estas personas llegan a puestos directivos? ¿Qué es lo que los ubiquen allá? ¿Sí? O sea, ¿qué tipo de características de su personalidad, de su capacidad de toma de decisiones los llevaron a eso? ¿Sí? Estudiaron el efecto de tres estilos de liderazgo, el autocrático, el laissez-faire y el democrático. ¿Sí? El laissez-faire es como muy paternalista, que está mencionando acá. Y el democrático en pandillas de jóvenes. Los resultados democráticos, grupos más satisfechos, suben la moral, ¿sí? Porque pues escuchan y opinan. O sea, son democráticos, no es solamente que se imponen, no, o sea, aquí un liderazgo democrático pues genera mucha más satisfacción y mucha más motivación y sube la moral del equipo. Los autocráticos son grupos más productivos, pero son más productivos, pero muchas veces no tienen una motivación intrínseca, sino que les toca trabajar porque les toca. ¿Sí? Estudios que se hicieron en Ohio, en Michigan, y esta teoría de la malla gerencial, que esta teoría en particular me llama mucho la atención. Creo que en algún momento la habíamos mencionado, muchachos. ¿Sí las habíamos mencionado, la regla gerencial, o no? No, profe. Bueno, ya la vamos a conocer entonces. Entonces, el estudio de la Universidad de Ohio, el objetivo era obtener medidas objetivas y válidas de conducta para identificar a líderes eficaces. Se construyeron cuestionarios que contestaban los subordinados identificando las conductas que mejor describían a su líder. Esto es muy importante que ustedes lo vayan interiorizando en su empresa, la que ustedes están creando, para que determinen como qué estilo de liderazgo deberían tener ustedes como gerentes, como supervisores, como directores. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Elaboraron una lista de 1.800 ejemplos que luego redujeron a 150. Se pasaron los cuestionarios a muestras representativas de civiles y militares. Realizaron un análisis factorial, es decir, un estadístico, pues para determinar qué es lo que encontraron con este cuestionario. Y los resultados fueron los siguientes. Las percepciones de los subordinados se podían resumir en dos dimensiones: consideración e iniciación de estructura. Ambas dimensiones son independientes. Acá esta consideración tiene que ver más con el democrático y esto tiene que ver más como un autocrático, porque siempre se rige por algo más estructurado.
Líderes que puntuaron alto en consideración, subordinados más satisfechos. Líderes que puntuaron alto en iniciación de estructura, subordinados más eficaces. Volvemos a hablar de la productividad. Líderes que puntuaron alto en 2, más satisfechos y más eficaces. Entonces tiene que ver con que si yo soy un buen líder, pero supremamente carismático, pero también tengo control de la situación, pues voy a tener un buen manejo del equipo, del grupo, porque la gente me va a trabajar de una manera mucho más eficaz y no se va a manejar el temor ni nada por el estilo. En los estudios de Michigan, de la Universidad de Michigan, el objetivo era comprobar si existe relación entre la conducta del líder, los procesos del grupo y el rendimiento. Se emplearon técnicas de evaluación como cuestionarios, como entrevistas y medidas objetivas de productividad. Es decir, se vio trabajar a la gente en el campo de acción. Los resultados. Identificaron 3 estilos de liderazgos que discriminaban entre líderes de grupo de alto rendimiento, líderes de grupo de bajo rendimiento. Los estilos eran orientados a la tarea, orientados a las relaciones y un liderazgo participativo, similar a la Universidad de Ohio. Estos orientados a la tarea están relacionados con la productividad. En este aspecto no les importa mucho las relaciones interpersonales, lo que me importa es la productividad. Y en este es todo lo contrario, orientados a las relaciones me preocupa mucho más que me acepten en el grupo, que tenga yo como ese reconocimiento por parte de ellos y que me estén haciendo siempre buena cara y no mala cara. Entonces, aquí me siento mejor orientado hacia las relaciones interpersonales y, lógicamente, la productividad se disminuye porque estoy más enfocado en esto. Y el liderazgo participativo, pues pienso yo que tiene las dos. Los jefes del grupo con alta productividad mostraban interés por sus empleados, les permitían participar en las decisiones y establecían una atmósfera de confianza. Aquí se presentaba alta productividad, pero por ese estilo de liderazgo. Los jefes del grupo de baja productividad eran orientados a la tarea, tiene que ver con esto. Usted produzcame, trabájeme, a mí no me importa si usted tiene problemas con su familia, con su esposa, con sus hijos, no me importa si tiene problemas económicos, si usted produzca. Pues lógicamente eso es totalmente negativo. Y la teoría de la malla gerencial de Blake y Moulton, este par de teóricos lanzaron esta malla gerencial o rejilla gerencial, y en donde volvemos a hablar del tema en cuanto a 2 variables importantes: interés por la tarea e interés por las personas. Esos fueron los 2 factores que ellos evaluaron cuando estuvieron estudiando a las personas. ¿Sí? Estos factores son interdependientes. Las escalas deben incluir preguntas que midan interés por la tarea, interés por la producción e interés por la interacción. Y esta es la rejilla gerencial que planteaba Blake y Moulton. Mire, acá hay una calificación de 1 a 9. 1 es bajo interés por las personas y 9, un alto interés por las personas. Entonces, si vemos acá bajo interés por la producción y y un alto interés por la producción, pues se juega con los diferentes estilos de liderazgo. Entonces, este estilo sería un estilo supremamente empobrecido, porque hay poco interés por las personas y hay poco interés por la producción. ¿Sí? Si vemos nosotros el otro extremo, el 9.9 sería el liderazgo ideal, porque hay un alto interés por la producción y hay un alto interés por las relaciones con las personas. ¿Sí? El 1.9 sería un alto interés por la persona y un bajo interés por la producción. Esto sería un estilo de liderazgo como de club campestre. O sea, yo quiero estar contentos con ellos y que ellos se sientan contentos conmigo.
no me importa no exigirles si llegan tarde, si no entregan sus trabajos, si no entregan sus responsabilidades, entonces no me importa. Lo importante es que sí me complazcan en la interacción que tengo con ellos. Y al contrario sería interés por la producción. Acá sería un estilo totalmente autoritario, porque le doy muchísima más importancia a la tarea y una muy baja preocupación a las personas. Entonces, serían los 4 estilos de liderazgo, y acá habría uno intermedio, que es el 5.5, que es como que sí, como que no se hacen las cosas, que si no me piden más, entonces yo no hago más. Realmente sería un estilo así como medio, ¿no? Entonces sería esos estilos de liderazgo. Las teorías situacionales, la situación es una variable relevante porque puede potenciar o anular las características del líder o la conducta del líder. Las variables anteriores son importantes, pero tenemos que tener o debemos tener en cuenta la eficacia de un jefe depende de ciertas características de la situación. Las características de la situación son los factores que determinan qué estilo es el apropiado. Pero aquí también hace parte, o sea, es una parte de importancia las habilidades que tiene el líder, el conocimiento, las características de personalidad, porque pues si la persona, por más que pueda manejar una situación, no tiene el conocimiento o no tiene la experiencia, pues seguramente va a tener malos resultados. En cambio, si las características están asociadas con la situación, pues entonces va a utilizar un estilo de liderazgo según la situación, el más apropiado. ¿Para qué? Pues para alcanzar los objetivos, siempre va a ser para eso, para aumentar el compromiso tanto de él como su grupo y para aumentar la satisfacción en cuanto al logro personal y el logro del equipo. Las teorías situacionales sobre el liderazgo habla del modelo de contingencia de Hitler, de Brownie Jetton, de Hertz y Planter, que tiene que ver con el libro que ustedes van a leer, y con la teoría de liderazgo transformacional de Bass. Vamos a ver qué nos dice el modelo de contingencia de Hitler. ¿Sí? La descripción que hace el líder de su colaborador menos preferido refleja un estilo de liderazgo básico. ¿Sí? Para calcular, el líder califica al sujeto en escalas bipolares, antipático o simpático. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea acá? El líder lo que hace es ubicar a las personas en que sirve o no sirve. ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando de cómo el líder está viendo a su gente. ¿Sí? La puntuación total se obtiene sumando los valores de todas estas escalas. Pues, lógicamente, aquí esta característica determina cómo se califica, se rotula en últimas. Inclusive que eso es malísimo, rotular a la gente termina siendo desmotivante. Porque pues también el hecho de que yo tenga un mal día, tengo un día en donde no tengo un buen desempeño, no quiere decir de que sea mal trabajador. El modelo de contingencia de Hitler dice que el líder LPC alto está orientado a las relaciones y el líder LPC bajo está orientado hacia la tarea. ¿Sí? Las características del líder que más contribuyen al desempeño eficaz del grupo dependen de la favorabilidad de la situación. ¿Sí? Acá tiene que ver mucho con el manejo que tiene el líder y con las características del momento que se está viviendo. ¿Sí? Aspectos situacionales, calidad de las relaciones interpersonales. Ustedes saben de que pues, a veces no hay buen feeling entre los trabajadores y el jefe o el líder, y eso pues, influye negativamente o positivamente. La estructuración de las tareas, es decir, si las tareas están bien delimitadas, si están bien claras, si sé qué es lo que tengo que hacer, o me están cambiando la tarea cada rato, o tengo ambigüedad en lo que yo tengo que hacer. Entonces, la estructuración de las tareas influyen en el manejo de la situación y en el manejo del estilo de liderazgo que se puede emplear en un momento determinado. Posición que ocupa el líder en la organización. Esto es importante en cuanto a la capacidad que tiene el líder de tomar decisiones.
que él tenga autonomía para tomar decisiones y pueda decidir para nosotros y por nosotros. No que tenga que pensar que tiene que ir a hablar con otro líder, con otro gerente más alto en la posición jerárquica. No, entonces acá se determina un poco cómo el líder se gana el respeto de su gente precisamente porque sabe manejar las cosas, porque sabe liderar, porque sabe comprometerse con su gente. Las situaciones extremas, líder de bajo LPC, y situaciones intermedias, líder con alto LPC. Bueno, ¿cuáles son las críticas a la teoría de Filter? Se basa en una medida de personalidad de dudosa validez, es decir, de que las pruebas que él utilizó no fueron significativas, entonces hizo que se perdiera un poco la validez en las evaluaciones que él hizo. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es importante mencionar es esto, con respecto a los aspectos situacionales que influyen muchísimo en cualquier estilo de liderazgo. En una versión más reciente de la teoría para conocer el estilo de liderazgo, Fiedler incorpora medidas de inteligencia del líder. Ahora, vamos a ver el modelo normativo de Brum y Jayton. Ellos distinguen 5 estilos de liderazgo, que vamos a ver cuáles son, y 7 tipos de contingencia ambiental a tener en cuenta para elegir el estilo de liderazgo mucho más apropiado. Fíjense que todos los teóricos prácticamente están como apuntando hacia el liderazgo situacional, a las características ambientales y a los rasgos de personalidad de cada líder que tiene. Entonces, 5 estilos de liderazgo proponen Brum y Jayton, que es el modelo normativo. El A1 toma la decisión por su cuenta empleando la información que tienen en ese momento. El A2 obtiene de sus subordinados la información necesaria y después decide por su cuenta, por lo menos tiene en cuenta a los empleados. El C1 comparte individualmente el problema con cada subordinado y obtiene sus ideas y sugerencias sin reunirlos en grupo. El C2 comparte el problema con el grupo y obtiene ideas del grupo. Y el G2 comparte el problema con el grupo, generan juntos alternativas y los evalúan procurando llegar a un consenso. Esto está muy relacionado con esto que yo les había comentado en este estilo de liderazgo. O sea, se juega con todo esto, se juega con los diferentes estilos basándonos en la producción o en las relaciones con las personas. El modelo normativo de Brum y Jayton dice, requiere el problema de una situación de calidad, una solución es mejor que otra, tengo suficiente información para tomar una decisión de calidad, está estructurado el problema, es decir, son preguntas que pronto pueden presentar situaciones y estilos de liderazgo y que en la medida que la resuelva van a determinar que la capacidad del líder es bastante significativa y va a ayudar a solucionar los problemas del cumplimiento de los objetivos. Más o menos el flujo del proceso de decisión de acuerdo con las características de la situación es este. O sea, con base en los diferentes estilos, pensando en esto, ¿sí? En este tipo de circunstancias, se maneja esto. ¿Sí? Es como una espina de pescado, ¿sí? Un modelo de espina de pescado que termina generando por qué estilo de liderazgo me voy. Aquí está el ahí.